Hola, buenas, que Dios les bendiga. Vamos entonces a partir con esta nueva oportunidad de módulo que tenemos. Bendecimos a todos los presentes. Muchas gracias por estar. Esperamos tener un recorrido por la escritura en este nuevo módulo, también llamado conversatorio. La misma figura de siempre que hemos estado teniendo, un tiempo de exposición y de ahí preguntas cronometradas, una pregunta cronómetro en mano de 2 minutos y una respuesta de 4 minutos. Permítanme orar un momento. Señor, estamos muy agradecidos de tener esta instancia a través, Señor, de esta plataforma que nos convoca en esta noche. Siempre nos convocan tu palabra, Señor, siempre nos convocan nuestras miradas acerca de tu palabra. Te doy gracias, Dios, por cada uno de quienes ha expuesto, cada uno de los que han preguntado, cada uno de los que participan, Señor, en este tiempo de edificación, en este tiempo de aprendizaje, en este tiempo de escudriñar las escrituras como somos mandatados por tu palabra. Que este día no sea la excepción y que podamos terminar edificados, Señor, podamos terminar conversando de este tema tan importante que es la salvación, que tú nos has dado, por cierto. Muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios nos bendiga entonces grandemente. Prestamos atención para que en esta oportunidad nuestro pastor Miguel Cienfuegos nos exponga y después de un tiempo, 30, 40 minutos, lo que él necesite, vamos con la ronda de preguntas. Dios les bendiga, Dios te bendiga, querido pastor Miguel. Gracias también a todos, igual bendición y que podamos en este día eh, entrar en un aprendizaje una vez más, pero todo. Con las preguntas se aprenden, con las respuestas se aprenden. Así que espero que todos sean participativos. Quiero agregar, yo voy a partir hablando y tiene la libertad cualquier hermano o hermana que tenga el versículo bíblico para lo que yo estoy hablando, que lo pida y lo dé, para que todos estén pendientes y con Biblia en mano. ¿Sí? Y el que tenga el versículo, al contrario de lo que estoy diciendo, también puede interrumpir y dar el versículo, pero sin explicación, solamente el versículo nomás, porque después que se termine la exposición, hablaremos, cada uno tendrá su momento y su tiempo para defender, explicar o criticar dicha situación. No sé si me di a entender. Ya. Quiero partir primero y voy a decir, y yo voy a meterme de lleno con con la cabeza a las patas de los caballos al tiro, de lleno. No quiero estar con ruedas. Voy a insistir en algo que tanto me han criticado y lo voy a hacer. Y que primero yo creo en la dispensación de la gracia, por lo tanto me considero un dispensacionalista. ¿Ya? Cuando digo esto es porque está así escrito y de esa forma yo puedo hacer, es como alguien dice, yo me considero evangélico porque está escrito que arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces lo mismo, yo me considero un dispensacionalista porque está escrito lo respecto a la dispensación de la gracia. Pero esta dispensación tiene un comienzo y un propósito de Dios. Ahora, voy a, primero la palabra dispensación, de acuerdo, y voy a faltar a mi propia eh, regla, a utilizar el griego. La dispensación en el griego significa administrar, ¿ya? Y en hebreo tiene otro significado que significa entregar
algo de parte de, ¿ya? Entonces, son las dos definiciones, pero partí con eso para ver. Entonces, ¿cómo partimos? Primero es un periodo de tiempo en el cual Dios administra su voluntad para relacionarse con la humanidad de manera específica. Eso es dispensación, ¿ya? Y en el hebreo lo explica de la siguiente manera. Dice, es un acto por el cual, un ejemplo, pues se pone un ejemplo al tiro, más que la explicación, que un farmacéutico entrega un medicamento prescrito por un médico a un paciente. Eso es la dispensación, los dos significados. Y en español significa que es un tiempo dado por gracia de algo o a alguien. Y pueden ser varios periodos. Pero yo creo en uno solo, ¿ya? Y esto parte en el Edén. Recordemos que después que Dios formó, hizo todo, los cielos, la tierra, ordenó la tierra, Dios produjo la tierra y todo, después de haber hecho todo eso, Él crea al hombre y sobre la misma establece un huerto ahí en el Edén. Y ahí coloca al hombre que había creado, lo coloca en el huerto. Y de ahí en adelante para mí viene una parte el, voy a en dos cosas, una dispensación o la salvación, como usted quiera llamarle, pero la vamos a llamar salvación, de ahí comienza. Porque no creo que a Dios se le haya ocurrido, después del pecado, rotundamente no lo creo ni lo pienso, que después de que haya pecado el hombre, ahí se le ocurrió recién establecer la salvación. Dios, con ese propósito, coloca al hombre ahí en el huerto para otorgarle una salvación una protección, y también él tenía un propósito y que lo demuestra a través de la escritura, de principio a fin, que él quería un pueblo para él quería un pueblo, como dice la escritura, celoso de buenas obras, un pueblo para la alabanza de su nombre, un pueblo que lo obedeciera. Él quería algo así para él, como diríamos, quería darse un gusto, ¿ah? Que así como se lo dio cuando Jesús dice en un momento, se lo dice que él le dice, te alabo Padre porque diste estas cosas de los grandes y entendidos y se las revelaste a estos pequeños, y, ya, y en eso él es como el gusto, se lo revelaste a esto. Y cuando le dice, no, ahí en Lucas le dice, no temáis para nada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Ya? Entonces ahí se dio un gusto, al padre le plació, se dio un gusto darle el reino a ustedes. Entonces yo por eso creo lo que estoy diciendo. Y, y parte ahí en el Edén, y ahí mismo en el Edén el hombre le falla todo, pero él restaura inmediatamente al hombre. Y lo primero que hace, que ellos cuando se encontraron desnudos se vieron que estaban avergonzados por eso, él viene, en vez de inmediatamente echarlo o castigarlo o darle el supuesto castigo que muchos dicen que él maldijo la tierra, lo cual no es así, va y los cubre, el mismo Señor los cubre, los viste, él mismo los viste, para que ya no se sintiera avergonzado, él mismo los viste. Pueden haber especulaciones, como yo puedo pensar de que ahí Adán aprendió lo que era el sacrificio o la ofrenda, porque dice que lo vistió con piel, y de dónde sacó piel el Señor, de algún animal que tiene que ser sacrificado, y ahí el hombre se siente restaurado, tal vez, digo, a través del derramamiento de sangre de ese supuesto sacrificio que hubo ahí en el huerto o en Edén. Y de ahí ya el hombre comienza su peregrinar sobre esta tierra, digamos como sobre seguro, y él después de todos los acontecimientos que ocurren y pasan sobre la tierra, montones de cosas, la Torre de Babel y situaciones que, no, que, de, que desaprovecharon, mismo la generación de Noé, que pereció toda la generación, ¿ya? Pero si yo siempre quería algo para él,
y su salvación estaba destinada y preparada de antemano para el hombre. Y el Señor se busca, ya la descendencia adánica ya estaba prácticamente casi exterminada, y el Señor se busca y va afuera, muy lejano, y llama a un hombre llamado Abraham para formar nuevamente un pueblo que él quería, como el que quería formar ahí en el Edén. Y, pero él ahí va mostrando constantemente su misericordia y su amor a través de esta forma, porque con Abraham fue bastante benevolente, con Abraham fue muy protector, Dios fue, fue un sobreprotector con Abraham, el Señor. Le falló muchas veces, pero ahí estaba Abraham, el padre de la fe, fallando, pero ahí estaba. Y el Señor lo seguía protegiendo. Y va y se quiere formar un pueblo, pero le gustó para Abraham porque él obedeció. Ahora, muchos pueden decir que lo sacó de los ídolos, todo, pero Abraham tenía una relación con Dios. Él tenía una relación con Dios porque Dios le habla y él obedece. Le obedeció a Dios, no fue a una imagen, nada, directamente. Él tenía una relación personal con Dios, porque cuando lo escucha lo obedece y sale y va en eso y siempre le reclamaba a Dios, le hablaba a Dios. Y tuvieron conversaciones constantes. Eh, Aunque él en un momento también, como le dije, falló y hizo pasar a Sara por su hermana, tuvo miedo, tuvo temor, se rió también cuando dijeron vaya a tener un hijo, montones de situaciones que vivieron ahí, pero el Señor estuvo siempre protegiéndolo a él y que avanzara para llegar a formar el pueblo y le dice, de ti voy a ser una gran nación. Y, y lo lleva y efectivo porque nace Isaac y en un momento, también voy a dar unas especulaciones personales con esto, en un momento también el va y le dice, santifica a tu hijo. Muchos dicen que el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo. No, porque Dios no acepta sacrificio humano, por lo tanto no le puede haber pedido ese sacrificio, sino que dice, sacrifica a tu hijo. Pero más que mostrarle, o sea, con el propósito de mostrarle al Cordero también, yo creo que hay otra especificación de que Moisés también saliera de su mente eso del sacrificio, porque se deduce la historia de que en el medio de los caldeos había sacrificio humano. Entonces le quería enseñarte que este Dios, el verdadero, el de él, el que había hablado con Abraham, jamás iba a pedir un sacrificio humano. Y eso le quiere decir, no, Abraham, detente, ahí el cordero, no tu hijo. Entonces, pues ambas cosas pueden ser viables, pero lo que le quiere mostrar, a Abraham le muestra, mira, ese que está ahí, ese cordero que vas a sacrificar ahora, ese es el de la expiación, ese es el que trae la salvación a la humanidad, el del principio, que desde el huerto estaba hasta el día de hoy está y va a seguir estando. Entonces, él parte con esa salvación de ahí en adelante y sigue y forma un pueblo. De ahí nacen hijos, pero también no sé si a usted le ha llamado la atención, este es un paréntesis, de que eh, Dios prepara este pueblo no sin cientos de problemas y de situaciones incómodas. Sara estéril. Eh, el, la esposa de Isaac estéril. El, y parte con esa situación, Dios obrando en favor de ellos para que se cumpliese lo que él había prometido. Y va solucionando los problemas el Señor en el camino. Eh, y no me voy a detener en los propósitos, yo creo que cada uno debe tener en mente un propósito porque Dios permitió que fuese Sara estéril, porque permitió de que de que la esposa de Isaac fuera estéril, porque permitió también que Raquel fuera estéril y así fueron pasando las generaciones con muchas mujeres estériles, entre ellas al final Elizabeth, la madre de Juan el Bautizador, también estéril. Entonces, para llevar a cabo propósitos, Dios tiene siempre
yo creo que no es para ponernos problemas a nosotros, sino que para que vamos entendiendo su propósito eh, eterno, en el cual Él ha preparado de antemano para esto. Bueno, y sigue con este pueblo problemático. Después llegamos al momento de la esclavitud. Eh, yo entiendo por la escritura, cuando Dios quiso bendecir al pueblo, recuerden que José entiende inmediatamente de que el Señor lo había llevado a Egipto para preservación de vida hacia su propia familia, y los lleva hasta Egipto y les da la tierra de Gosén, Faraón, por el cariño que le tenía a José, y, y quedan ahí, pero, pero el pueblo en sí, en vez de seguir la bondad de Dios, porque sí, igual siempre hay un remanente o unos pocos, como la madre de Moisés y Aarón, que igual le inculcó a Dios mismo y la voluntad de Dios a sus vidas. Eh, Franco también tuvieron un trato con Dios y sabían de Dios, porque Moisés vino a conocer a Dios ahí en la zarza, lo vino a conocer. Y, pero sabían de la existencia de este glorioso y bendito Dios. Eh, Y el pueblo se empezó a involucrar con la forma egipcia, con los ídolos egipcios, con las normas egipcias. ¿Y saben por qué lo digo? Porque en el mismo desierto, la primera instancia que ellos tuvieron la oportunidad, crean y forman un becerro. El becerro no salió así de casualidad ni por arte de magia. ¿Va? Crearon un becerro para adorarlo porque ellos adoraban a ese becerro en Egipto. Entonces lo tenían como un dios. Y eso yo creo que los llevó a apartarse de Dios. Dios los dejó ahí 400 años, pero también hay un paréntesis. El propósito de Dios es tan eterno y la salvación es tan vigente que que cuando están esos 400 años, se está preparando una tierra donde estuvo Abraham, donde era desértica, donde había roquerío, no había nada, no había nada. Pero esos 400 años, Dios a través de otros pueblos preparó esa tierra para que luego ellos, después de los 400 años, cuando ellos recién, después de todo lo mal que habían hecho, dice, clamaron a Dios y Dios lo escuchó, y ahí le envía a Moisés a libertarlo a través de Moisés, y, y ahí para sacarlo y lo lleva y lo va en camino hacia llevarlo a esta tierra prometida que ya otros habían trabajado, donde había abundancia de leche y miel. O sea, Dios no se quedó ahí como castigo sobre esto, sino que también se preocupó de este pueblo. Se preocupó, siempre fue un remanente, nomás no fue todo el pueblo. Cuando yo hablo del pueblo, hablo de la nación de Israel. Entendamos que siempre es un remanente, es un poco, un grupo pequeño, no es todo el país el que servía al Señor y estuvo de acuerdo con Dios. Por eso muchos quedaron en el desierto. De hecho, al final, me adelanto, no entraron a la tierra prometida debido a lo mismo, porque no estaban no estaban haciendo lo que Dios quería o la voluntad de Dios. Y esta bendita salvación continúa en eso, ¿no? Dios no lo desechó, sino que mandó a alguien, mandó a Moisés, levantó a Aarón y así sucesivamente para la santificación, y fue su pueblo santo y lo lleva lo lleva hasta la tierra prometida, le da la tierra donde ya estaba todo listo, donde ellos tenían que solamente echar a los que estaban ahí de allegado, porque la tierra era para ellos. Y hicieron así, pero no sé por qué digo que la salvación está parte de ahí, porque fue salvando a diferentes generaciones hasta llegar a la tierra, donde también salva a una generación que no tenía derecho a salvación, como un ejemplo, Rahab. Ahora, ¿quién le habló de este Dios a Rahab? ¿Cómo creyó Rahab? No tengo idea. Yo solamente lo que le dijo Josué o Caleb fueron la única información que uno puede saber que tuvo, pero ella ya conocía a este Dios glorioso. O las hazañas que hicieron en el desierto, o lo que Dios hizo en el desierto con este pueblo, ya lo sabían. Entonces, ahí Dios llega con la salvación aún a una extranjera, y entonces la salvación empieza a crecer.
empieza, y Dios tenía una preocupación porque la misma ley es una ley totalmente de protección hacia el ser humano, no es de castigo, es de proteger. O sea, no le quites, no le robes a tu hermano, no le quites lo que le pertenece. Está protegiendo, no está directamente castigando. La ley tiene un propósito de protección. Tiene como dos tramos la ley. Los cuatro primeros mandamientos son directamente lo que es para Dios, y los otros restantes seis es de protección total hacia el ser humano. Entonces siempre hay como dije, hay como una protección de Dios hacia a la humanidad y hacia las generaciones que van apareciendo o naciendo. Y llega y a través de eso empieza Dios y continúa con su propósito de salvación, con propósito eterno, vuelvo a decir. Y se forma este pueblo y lo mete a la tierra prometida, que a toda la generación, pero los más jóvenes los lleva allá para que ahí comenzase nuevamente el pueblo que él quería, que él anhelaba, que él deseaba. Entonces él manda la salvación y incluye en salvación a Rahab, y después empieza a incluir a otros extranjeros, y ahí va, la salvación se va expandiendo ya no solamente de los israelitas, aunque viene de los israelitas la salvación, pero no, ya no es solamente para ellos, y comienza a aparecer muchos gentiles, muchos pueblos anexos en el plan de salvación, o siendo salvos por el Señor a través del pueblo de Israel. Pero vos dijiste, no todo el pueblo, fueron dos nomás los que entraron a tierra prometida de esa generación, por lo menos no todos fueron los salvos, pero sí Dios tuvo propósito de continuar con este pueblo a través de dos. Nuevamente comienza la historia y el plan de salvación. Y sí, así los pueblos definitivamente fueron fallándole a Dios, fueron fracasando en toda su accionar, fueron llevados cautivos, se eliminó la nación de Israel, se elimina la nación de Israel. Pero, pero aquí hay algo que nosotros siempre decimos, que el pueblo preferido, el pueblo predilecto, si alguien tiene ese versículo, me lo da porque no lo conozco, que es Israel. Cuando yo creo que a través de ellos sí va la historia, pero ya había muchos gentiles ya antes que naciese Jesús, ya había muchos gentiles en el plan de salvación y ya siendo salvos y servidores de Dios, había muchos. Y la gracia derramada, o la gracia que se empieza a manifestar desde el huerto, continúa hasta la salvación en los tiempos de Jesús. Hay un momento que también nosotros decimos como que Dios se olvidó de la humanidad y guardó silencio 400 años, que son los 400 años que hay de Malaquía a Mateo, pero resulta que es imposible que no hubiese administración de Dios en esos 400 años, porque de dónde aparecieron los que estaban antes de Jesús, como Juan el Bautizador, como Elizabeth, con la misma María, como José, hombres piadosos, como Simeón, como Ana la profetisa, como muchos. ¿De dónde? Si hubo un silencio, ¿de dónde sacaron ellos cómo conocieron la voluntad de Dios? ¿Cómo supieron que iban a ser el Mesías? ¿Cómo supieron que iba a venir la salvación a través de los mismos judíos? ¿Cómo entendieron eso si no hubo ministración de Dios? Entonces, Dios nunca ha dejado de ministrar esa bendita gracia. Nunca ha parado la gracia, nunca la gracia llegó el periodo ya. Desde Adán ya, hasta ahí llegó una gracia, después de Abraham hasta Moisés, otra gracia, de Moisés hasta la entrada a la tierra, otra gracia. No, es la misma gracia siendo ministrada de generación en generación. Y para toda la humanidad, no solamente para los preferidos, como dicen algunos, es para toda la humanidad. El propósito de Dios es para toda la humanidad. Y llegamos al tiempo, no sé cómo voy en tiempo para ver si me salto. ¿A qué hora empezamos? No tomé. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿O a qué hora empezamos? Va para los 20 minutos, pastor. Me queda harto. Bueno.
Me queda una hora todavía, ya. Y llegamos entonces en ese periodo, en ese tiempo, eh, llegamos al tiempo ya de Jesús, donde había nombres piadosos, donde había nombres con el propósito de hacer la bendita voluntad de Dios. Y, y el propósito de Dios era formar un glorioso pueblo, formar un glorioso pueblo. Eh, que ya le hayan fallado tanto, que muchos habían dejado atrás. La misma escritura dice, a los suyos vino al israelita porque él nació en Israel y era israelita también. Dice, a los suyos vino, pero él vino a humanidad completa, a la tierra, porque el mismo dice, ahí en el mismo Levítico dice, mía es la tierra y su plenitud todo lo que ellos hay. Y en los Salmos repite lo mismo. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellas hay. Entonces él vino a la tierra, a lo de él, a lo suyo vino, a esta tierra, a traer la salvación ya universal para todos. No que sea a través de los israelitas, no que sea a través del proselitismo, sino que sea para cada uno ahora en forma personal. Y vino, y los suyos no lo quisieron recibir, entonces él ya ahí le da potestad ahora a todos, le da potestad para que se empiece a cumplir las profecías que los profetas dijeron, potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le aceptasen en su venida, a todos los que le aceptaran a él como Señor y Salvador, él ya le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí comienza este bendito y glorioso pueblo que de los que al final de dos pueblos hace uno solo, que ese pueblo hoy día le podemos llamar, como le llama, como lo dijo él mismo, cuando comienza Juan el Bautizador, dice, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces quiere establecer este reino sobre la tierra y Jesús también comienza con las mismas palabras porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a formar el reino de los cielos de un solo pueblo. Y entiéndame esto, un solo pueblo, una sola dispensación, una sola gracia, una sola salvación. Y él dice en la escritura, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice lo siguiente, dice que él murió por muchos. ¿Qué significa murió por muchos? Que no todo, solamente lo que le aceptaron a él le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y por eso murió él, no por los que no lo aceptaron. No podemos decir que, porque si dijéramos murió por todo, Judas está más salvo que nosotros, pues sí, murió por todo. ¿Ah? Pero murió por muchos, por los que le aceptaron, por los que hicieron la voluntad, por los que disfrutaron de esta nueva o de esta única dispensación o de esta gracia que comienza en el principio hasta el día de hoy. Y de ambos pueblos hace un solo pueblo para que ya no sean más. Y este pueblo se pertenece hoy día al reino de los cielos. Y los griegos nuevamente le ponen nombre, como son cracks para los nombres. Y para buscar nombre a todas las cosas, le ponen iglesia, que el significado es de los llamados de afuera. Pero yo me quedo más con el término evangelístico, como dicen algunos por los evangelios, que es reino de los cielos. Y ahí comienza este pueblo y a manifestarse ya universalmente y gratuitamente esta dispensación que es de la gracia donde todos pueden llegar a ser salvos. No todos son salvos. Eh, y todos los que pertenecemos a este reino, sí, somos salvos. Y pase lo que pase, los que estamos en este reino, pase lo que pase, somos salvos. No, la salvación rotundamente, y aquí soy rotundo también, la salvación no se puede perder, no se puede perder, ni se pierde la salvación, porque algo dado por Dios, algo dice, no te manada pequeña porque vuestro Padre le plació daros el reino, si alguien los dio, ¿cómo se va a perder? Incluso en el libro de Hebreos dice, ¿cómo?
¿Cómo los que gustaron una vez, los que fueron iluminados, van a desperdiciar esta gracia, esta bendita gracia? O sea, nos pasaríamos de lesos si lo hiciéramos. Entonces, los que gustamos, los que fuimos iluminados, los que hemos disfrutado de esta salvación, no la vamos a perder, porque la vamos a atesorar, porque fue dada por Dios mismo. Ahora, los que se pierden y pueden montones de ejemplos me pueden dar, no, nunca fueron salvos nomás. Nunca gustaron de esta gracia bendita. Porque como yo le ha gustado, yo no la estoy desperdiciando, al contrario, la atesoro. Eh, eh, y me pueden poner ejemplos, voy a ir alto para que vayan viendo nomás. Y como algunos hacen el símil de la mujer que perdió la moneda y la buscó, la buscó. Oiga, si usted la perdió es porque nunca la tuvo. Así que esos ejemplos tienen otro significado y literal referente a la situación. Eh, Así que, y de ambos, como dije, y de ambos pues lo hace uno y va a la salvación. Entonces ahí comienza que tantos para los israelitas, la diferencia, mire, hay algunos que piensan y dicen y aseveran de que la palabra judío viene porque pertenecían a Judá. Los libros históricos de los maestros rabinos o de los maestros judíos dicen que los judíos se formó una secta, o sea, se formó una parte de la voluntad de Dios para sus vidas y que al final fue una secta religiosa y esos son judíos. Por lo tanto, Dios no tiene mucha relación con los judíos. Al contrario, sacó a unos judíos, los trajo al reino de los cielos, por algo alcanzaron la salvación. Entonces ahí ellos los israelitas están esperando, igual que nosotros, igual que nosotros nomás, que no conocen al Señor Jesucristo, no son hijos de Dios nomás, no son hijos de Dios. No hay un pueblo predilecto, no hay un pueblo preferido. Él tiene planes con ese pueblo como con nosotros, pero ahora todo, el mismo plan que tiene conmigo lo tiene con un israelita, el mismo plan que tiene con usted lo tiene con un judío. Estoy hablando de la secta de los judíos, también tienen el plan, tienen que arrepentirse y tienen que volver. Ahora que hay muchas cosas que van a acontecer para que nosotros veamos el tiempo en que estamos viviendo, que se refieren a Israel, es otra cosa, pero la salvación es para todos iguales, no hay diferencia, no va a haber aparte, y cuando se cumple el tiempo de los gentiles, dice la Escritura, o el número también dice en una de las versiones de los gentiles, entonces Israel será salvo. Pero el tiempo de los gentiles ya se cumplió. El número de los salvados ya se cumplió. Ya está. Cuando él dice que murió por mucho, murió ahí en la cruz, ya ahí quedaron el número total de los gentiles que van a ser salvos. Y ahí comienza la salvación para los israelitas, ahí, igual que nosotros, porque apareció el Cristo de la gloria para salvar a la humanidad, que siempre y cuando y acepten que Jesucristo es el Señor. Y cuando le miren al que traspasaron y crean que es el Señor, ahí van a ser salvos. Y si no van a ser salvos. No hay una dispensación aparte, no hay una gracia diferente, no hay una salvación, no hay una cruz aparte, no hay otro sacrificio, no hay otra muerte, no existe otro, solamente una salvación, un sacrificio, una cruz, una remisión de pecado y todo eso. Y cuando digo, y la misericordia de Dios se muestra desde la antigüedad, cuando ahí Malaquía también dice lo siguiente, dice que él dice que perdona nuestros pecados y los sepulta en los profundos de la mar para nunca más acordarse de ellos. Si Él no se acuerda de nuestros pecados, si Él no dice nada, es porque están ahí. Ismael, te veo una mano levantada, quiere intervenir. Tal no. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ya. Ahí vayan anotando y viéndolo. Y si alguien quiere discrepar, después agarra a coscacho al Ismael, no a mí, porque él lo citó. No, usted dijo que solamente el remanente sería salvo, por eso lo estoy leyendo. Sí, no, Exactamente. Tienen que pelear con usted. Claro. Claro, vuelvo a insistir, no todo Israel, no todo los israelitas, sino es los que van a creer en el Señor, por los que Él murió en la cruz y la remisión de nuestros pecados, la redención de nosotros.
y la sepultación de nuestros pecados que quedaron ahí en la cruz, pero para nunca más acordarse de ellos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros nuevamente vamos después que podemos abandonar? Ahora, un paréntesis nomás, cuando hablan de la apostasía, también hablan de la apostasía, que viene la apostasía, que hay muchos de los que creyeron van a volver atrás. No, 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 hermano. Yo soy tajante. La apostasía es aquellos que han simpatizado todo el tiempo con el evangelio, con el evangelio. Van a la iglesia, como el Señor les dijo, y ellos se defendieron y dijeron, yo nunca los conocí. Esos van a ser los apóstatas que estuvieron siempre ahí, rondando con la salvación, jugando con la salvación, pero nunca reconocieron al Señor. Porque una cosa es estar en un lugar y la otra reconocer que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, es otra cosa. Porque cuando nosotros decimos que es nuestro Señor es porque nosotros hacemos la voluntad o procuramos hacerla. Y por lo mismo, cuando a mí dicen, ¿qué tanta seguridad tienes de salvación? Y yo me comparo y le digo, tiempo atrás le decía a Ismael, decía, mira, a lo mejor yo critico mucho, soy muy duro, sobre todo con todos los que pertenecen al grupo Enlace. Para mí es el antesala del anticristo. Y con ellos, que se han hecho multimillonarios a costa de los ingenuos como nosotros. Entonces, yo le digo, voy a llegar yo al cielo allá delante del Señor y el Señor me va a decir, ¿y tú qué hacías aquí? Bueno, yo estoy seguro que soy salvo. No, me va a decir allá, tal vez me diga, mira, todo, Benny Hill, Cash Luna, Ricardo Di Rocco, y etcétera, etcétera, ellos son mis verdaderos hijos, ellos son salvos. ¿Y tú qué? Tú siempre los criticaste. Y yo decía, sí, señor, pero yo lo único que quería hacer era tu voluntad, pues yo entendía así la palabra y tú nunca me sacaste del error, así que por lo tanto soy, y el Señor así por lástima me dice, ya pasa, por lo menos algo hiciste, ya, pasa nomás. Por último, por la gracia nomás, por nada más, no por ningún mérito. Así que me, por eso soy tajante en estos momentos, porque creo que el Señor a todos nos da una claridad. Hermano, siempre nosotros somos, los evangélicos somos como ambiguos, como que tenemos miedo a reconocer ciertas cosas, así como que nos da temor, no porque podemos pecar o nos dicen que me van a pensar que yo soy arrogante, me van a pensar que me las quiero saber todas. Siempre estamos con eso y al final terminamos siendo ambiguos y no tenemos claridad en nada, ni enseñamos nada porque no estamos seguros de lo que está pasando en nuestras vidas. Pero cuando yo hablo, y puedo estar equivocado, pero yo hablo con seguridad y creo firmemente lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, tal vez, no. Creo firmemente que es así, porque a la lectura de la palabra, tan solo con escudriñar la escritura, uno va entendiendo las cosas divinas. No necesitamos eh, tener grandes estudios. Lo único que debemos procurar siempre es estudiar la palabra. La palabra, como un tipo un día me dijo, ¿quién? Me dijo así, me dijo, ¿cómo vienes tú a decirme algo si yo estudio idioma? ¿Y qué? Yo estudio la Biblia. ¿Para qué me sirven los idiomas a mí? Eh, y bueno, ¿y qué estudios tienes tú? No, no tengo ningún estudio, pero leo la Biblia. Y me creo así, y soy rotundo, y tú crees que eres salvo. Sí, pues, no, ¿para qué voy a...? Por eso no la descuido, cuido la salvación. Pero ¿cómo la cuido? No por mérito, haciendo la voluntad del Señor, haciendo lo que Él me pide, haciendo lo que Él me manda. Eso es lo que yo creo respecto a lo que es la salvación. Me pongo de ejemplo para que empecemos a tener seguridad en las cosas que predicamos, en las cosas que enseñamos, en lo que no es que tal vez, es que a lo mejor. Yo lo único que no me meto mucho, lo leo, trato de entenderlo, pero no me preocupa mucho, de verdad, la escatología, ni el fin de los tiempos. Yo voy a llegar por lo que yo creo por la escritura, yo voy a llegar hasta el arrebatamiento y de ahí para adelante me da lo mismo lo que pase porque solamente puedo explicarle a alguien lo que puede pasarle si no acepta al Señor Jesucristo, por eso debo saberlo nomás. Pero no es algo preocupante, a mí me preocupa este tiempo, hacer al Señor, tratar de enseñar lo que Él me ha enseñado, no lo que yo creo que me ha enseñado, lo que Él me ha enseñado a través de la palabra. Ahora, esto usted se dio cuenta que me salté muchos periodos, hablé, no me detuve en nada para poder entender, pero de la salvación no podemos hablar
media hora han hablado otros, habló el pastor Frey, habló Germán de la salvación también, y aún así quedamos al debe y poco, pero yo creo que también es bueno y suficiente hasta aquí dejarlo para que tengan libertad. Yo sé que a través de las preguntas y de las mismas respuestas vamos a ir teniendo mejor conocimiento de todo. Hermanos, eh, en esto quiero decirle, yo no me las sé todas ni soy un almanaque bíblico. Así que si yo algo no tengo una respuesta, yo lo voy a decir inmediatamente. No voy a procurar apresurarme y dar la respuesta para no quedar de ignorante, sino que voy a decirle, no lo sé, pero si alguien lo sabe, lo sepa. Como a veces en el apresurarnos, por demostrar que sabemos, damos respuestas apresuradas y equivocadas. Esperamos que no sea así. Si reconozcamos que no la sabemos todas, que no necesitamos lo uno a lo otro. Para eso nos reunimos en estos momentos, para aprender. Yo aprendo de ustedes y espero que ustedes aprendan de mí, y así se va formando el cuerpo. No somos ninguno almanaque, no tenemos un gran conocimiento tampoco. Así que esperamos que nos edifiquemos los unos a los otros. Amén. Gracias, Pastor Miguel. Bien comprimido la exposición. Preguntas, Camilo, ¿tienes por ahí quién va a abrir los fuegos? Hablando de Cienfuegos. Hasta el momento nadie ha levantado la mano, pastor. No sé si alguien quiere hacer una pregunta por el chat en caso de que no tenga el audio. Pero no solamente pregunto, si alguien quiere agregar algo, también es la oportunidad. El Y que Ismael quiere agregar. y que aprendan también aprendamos todo, a no tener miedo, si total que no nos vamos a matar lo uno al otro, al contrario, nos vamos a modificar. Ya. Ya, el Ismael primero y después el David. ¿Cuánto le damos, pastor? ¿2 minutos? ¿3 minutos? 2 minutos. Ya, Ismael, adelante. Ya. Voy a decir dos cosas. Primero, entiendo que, a ver, hay una figura entre Adán y su descendencia. O sea, Dios, por lo que voy escuchando, Dios tuvo un propósito con Adán y su descendencia. Luego tuvo el mismo propósito que tuvo con Adán, lo tuvo con Abraham y su descendencia. De la misma manera, con Jesús y su descendencia. Lo que entiendo es que para que a través de este pueblo escogido, ¿cierto? Nación Santa que somos nosotros, el hombre proceda al arrepentimiento y venga al conocimiento de la verdad. Así también, con Abraham y su descendencia, los hombres llegaron al conocimiento de la verdad y procedieron al arrepentimiento. Así también, desde Adán y su descendencia, también los hombres procedieron al arrepentimiento y vinieron al conocimiento de la verdad. Eso entiendo de lo que ha hablado usted. ¿Ya? Y lo segundo que quiero decir es un versículo, o sea, es una pregunta que no la ha tocado, pero que es necesaria. ¿Cómo interactúa lo siguiente? Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, ¿cómo interactúa ese versículo con lo que dice Isaías, habiendo llevado el pecado de muchos? O como dice también Mateo, para dar su vida en rescate por muchos. O es todos o son algunos. ¿Cómo interactúa una generalidad con algo específico? Eso. Eh, a ver, primero cuando dice, voy a partir por lo que dice el Mateo, dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, para que todo aquel cree, para todos los que creen, no para la humanidad en general a tiro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, tenga vida
eterna. Y cuando habla de muchos es eso, todo esto es para toda la humanidad, pero solamente por muchos los que creyeron en él, para todos los que van a creer en él, o los que creyeron, o los que o los que están creyendo en estos momentos. Para ellos, en la salvación, así interactúa esos 3 versículos que tú nombraste. No sé si que, eh, ¿entendiste algo? Espérate, y falta algo que agregar ahí. Dice, para que todo aquel que les cree y no se pierda, o sea, creyó y no se pierde. ¿Ah? Ya. ¿Está bien? Sí, Ya, vamos con David. Ya, David, tienes la palabra. Adelante. 2 minutos. Ok, espero demorarme menos. Mire, yo solamente quisiera, más que preguntar, es como agregar para ver si se entendió bien también, que ahí en Romanos 11:17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, ahí sigue agregando otras cosas más. Ahí yo entiendo claramente que nosotros fuimos injertados al verde olivo y cuando, si lo miramos en la naturaleza, un injerto es permanente. El injerto, una vez enganchado, con el tiempo se hace uno con la misma, con el mismo árbol o la misma planta. Por tanto, eh, cuando uno ya es injertado en este verde olivo, ya nada ni nadie lo puede sacar de ahí. El único que podría sacarlo es el mismo Dios, pero Dios no nos va a sacar de esa planta, de esa salvación. Por tanto, creo y siento que la salvación no se pierde una vez dada para el que realmente es salvo, salvo siempre. Bueno, como no hubo pregunta, quiero contar ahí en David, una anécdota referente al injerto. ¿Ah? Aquí en la casa hasta el día de hoy teníamos un palto que eso lo plantó mi querido suegro. Cuando digo mi querido suegro no uso la ironía como la usa uno de mis yernos. ¿Ah? Es mi querido suegro, pero ya no está en vida. Eh, entonces, lo, ese palto hasta hace pocos años atrás daba cuando quería, daba palta nomás. Daba cada 5 años, cada 3 años. Él, cuando se le antojaba, entonces, en vida de mi suegro, él nos contó de que ese palto él nunca lo injertó, nunca lo injertó. Por eso no era. Entonces, y ser humano que se subió a ese palto termina en el suelo. Entonces mi suegro dijo, claro, voy a hacer la corte. Dijo, es macho, por eso los vota, es macho. Entonces nunca fui injertado, así que ahí quedó. Pero daba pura sombra y en realidad yo también lo iba a cortar, pero dije no, porque aquí es caluroso también, así como es frío, es caluroso. Dijo, voy a dejarlo ahí. Pero me molestaba porque daba palta, entonces un día lo amenacé yo al tipo. Fui y le dije yo, oye, si no hay a dar fruto, ya el próximo año te corto nomás. Te corto nomás, ya. Sí, me da lo mismo la sombra, porque es importante el fruto. Yo prefiero un árbol que dé fruto y que dé sombra a la vez, po, pero no prefiero un árbol, no me interesa los árboles que den sombra nomás, tiene que dar fruto. Como el caso de la higuera, o sea, estáis dando hoja nomás, sécate nomás, no tenéis fruto. Así para mí son los apóstatas, o sea, parecen árbol, pero no dan fruto. Esos son para ser los apóstatas. Bueno, el, eso y hoy día da, pero sabe que sobre todo este año, pero sobreabundancia de palta, todavía caen de repente las que no alcanzamos a sacarlo. Entonces el control del injerto, o sea, pero es necesario que el árbol sea injertado. Acá fue injertado bajo amenaza, pero fue injertado. O sea,
Eso respecto a lo que yo entendí, me enseñaron respecto al por qué los injertos, el por qué es necesario injertarse para que den fruto. No sé si ayudé en algo con lo que el versículo que citó el David. Tenemos al hermano Carlos Cayumil que quiere hacer una pregunta. Ya, hermano, tiene la palabra. Gracias, hermano Camilo. Buenas noches, bendiciones a todos los pastores. Bendiciones. Lo que pasa es que tengo una duda con el tema de por ejemplo, del Apocalipsis, que dice en Apocalipsis, dice, ¿por qué el Señor, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice, el que venciere será vestido de cera blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Por qué el Señor como que da una posibilidad de borrar nuestro nombre del libro de la vida? Porque como se está hablando de que se supone que la salvación no se pierde, entonces ahí me queda la duda. Mm. ¿Por qué el Señor nos llama siempre a arrepentirnos? Siempre nos llama a perseverar, siempre nos llama a estar velando, si no vendré sobre ti. Se supone que si la salvación no se pierde, ¿por qué nosotros deberíamos, si es por gracia, por qué deberíamos arrepentirnos? Entonces ahí me queda esa duda. Ya. O sea, ¿Alguien sabe cuándo nosotros, o usted mismo, hermano Calvo, ya que este es el versículo, usted debe saber por qué? ¿En qué momento nosotros somos inscritos en el libro de la vida? cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que nos ha enseñado siempre. Cuando Ya. nosotros venimos a Cristo, se lo recibe. No me recuerdo el versículo, pero si lo alcanzo hoy día, se lo voy a buscar, o si alguien lo puede buscar. Nosotros nacemos inscritos en el libro de la vida. Lo que nosotros debemos tener cuidado, y en varios pasajes de la Escritura, y mismo en el Pentateuco aparece, dice que nosotros debemos procurar no ser borrados del libro de la vida. Entonces Dios está dando como que hay una posibilidad que podamos ser borrados. Que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, claro. Es cuando no aceptamos al Señor Jesucristo, inmediatamente nuestro nombre es borrado. Cuando lo aceptamos, seguimos inscritos. Nosotros nacemos inscritos en el libro de la vida. Es al revés el concepto entonces. Y claro, es que ahí, por eso lo han entendido así, porque no saben que si leen el Pentateuco completo, y detenidamente van a entender ahí que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. En los profetas aparece también, y que hay que tener cuidado de no ser borrado del libro de la vida. Y en uno de los también de los apóstoles también habla de no ser borrado, que nuestro nombre no sea borrado. Y por eso en Apocalipsis dice que y no borraré el libro, el que persevera hasta el fin, no va a ser borrado el libro de su nombre de la vida. Claro, entonces por eso los que no están condenados, los que no aceptaron a Cristo, obviamente por eso no van a aparecer. Claro, estaban inscritos, pero ellos solo se borraron. Mano Carlos, no le escuché al final lo que dijo. Usted me fue excelente. O yo no tuve voz. Y el concepto es, claro, como dice usted, que supone que todos estamos inscritos ya en el libro de la vida. Claro. Pero como nosotros no nos arrepentimos, como no buscamos al Señor, el Señor los borró nomás. Y ahí está la diferencia. Eso es lo que logro entender yo. Yo creo que uno mismo se borra del libro. No es que uno sea salvo y el Señor nos pueda borrar, ¿no? Claro. Porque hay varios pensamientos. Algunos creen que sí se puede borrar, otros piensan que no se puede borrar. Entonces son como pensamientos. En muchas materias siempre hay como distintos tipos de pensamientos. Bueno, pero los pensamientos se caen al suelo cuando se lee la Biblia nomás. No. Gracias, doctor. Ismael, ¿quieres preguntar? No, era leer un versículo, pero voy a preguntar mejor. Porque se me forma una contradicción respecto a lo que dice, por ejemplo, Hechos 13:48. Lo leo. Hechos 13:48. Que dice lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, cuando leo que todos están ordenados, me suena una suerte una especie de determinación respecto al que cree y el que no cree. O sea, el que está ordenado para vida eterna va a creer,
el que no está ordenado para la vida eterna no va a creer. Y junto con lo que decía el hermano Carlos, hablando a ver, por ejemplo, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Luego dice, Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Luego Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Luego dice, bueno, Apocalipsis 20:15, que el que no se halló en el libro inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:27, no entrará en ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, a mí me gustaría saber cómo conjugan esto de que los que estaban ordenados para vida eterna, junto con aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. O mejor dicho, no estaban inscritos de la vida desde la fundación del mundo. Eso es. Sí, es como el verso que dice, esto no es el del que quiere ni el que corre, sino que es de quien Dios tenga misericordia, ¿no es cierto? O de quien Dios tiene misericordia. Hay un propósito de Dios cuando le dice a Jacob y a Esaú, esto no he hecho ni bien ni mal, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero es por el conocimiento de Dios, de nosotros. Él sabe él sabe quiénes lo van a negar, él sabe quién le va a servir, él siempre ha sabido. Entonces, para él no fue una sorpresa ni nada que haberlo le dar la mejor ofrenda y que Caín le dar la peor ofrenda. Entonces, él ya conoce el preconocimiento de Dios, lo establece de esa manera, por eso deja claro de que los que no están inscritos no son salvos nomás, y los que están inscritos en el libro de la vida son salvos. Yo estoy seguro que estoy inscrito, sí, porque cuando digan Miguel ahí voy a estar, pero esa seguridad la da el Espíritu Santo, porque también al principio uno titubea, no, solamente Dios sabe que si soy salvo, Él nomás conoce los tiempos, exacto, Él conoce los tiempos, pero Él nos revela a nosotros si hay salvación o no hay salvación. Yo creo que exactamente, ahí van a haber muchos que no están inscritos, por eso Él dice, Él va a decir, va a haber, para demostrarle a eso, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos, entonces Él va a ver en el libro, no estás inscrito, no te conozco. Porque Él conoce a los suyos, así dice la Escritura, Él conoce a los suyos, Él sabe, Él de antemano. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, o sea, no habíamos todavía o sea, pasaron 6.000 años para que yo supiese que era escogido, pero estaba escogido ya. Si no quedan satisfechos, díganme nomás, porque dejamos anotado y otro día respondimos. ¿Vas a preguntar de nuevo, Ismael? ¿O va... Sí. Lo que pasa es que, por lo que entiendo, no sería un determinismo de parte de Dios, sino el que viene a ser como el conocimiento que Él tiene de las cosas. O sea, Él, ¿ya? Pero... a ver, lo que pasa es que yo entiendo, yo eso lo entiendo bien, que más por el conocimiento de saber lo que vamos a hacer nosotros, sabe de antemano el cumplimiento de los tiempos. Pero hay versículos que a nosotros, ¿cierto?, nos llaman a evangelizar a todos, y la palabra nos insta, y entre nosotros mismos nos instamos a predicar el evangelio a toda criatura, para que todos los hombres tengan el conocimiento de la verdad, y esa es la voluntad del Señor. Entonces, ahí es donde no me terminan de cerrar las cosas. Si él sabe quiénes lo van a aceptar de antemano y quiénes no,
¿por qué sigue buscando que los hombres, que todos los hombres vengan al procedan al arrepentimiento, si él sabe ya quiénes son? ¿Por qué seguir con eso? Entonces, mi pregunta es un poquito tal vez complicada de buscar, pero ¿habrá algún ejemplo bíblico en el que alguien que de antemano de la fundación del mundo no haya estado inscrito en el libro de la vida, o el Señor sabía que no iba a aceptarlo, pero que en la manifestación de las cosas sí lo aceptó, que entre comillas haya cambiado su destino, por decirlo de alguna manera? ¿Tenemos indicios de eso? Porque la verdad es que a mí ya me suena como un poco a eso. Si el Señor ya sabe quiénes son los que van a aceptarle, quiénes son los que están inscritos en el libro de vida, no porque lo determinó, sino que por la opción de cada uno, entonces prácticamente nos está llamando a cambiar el destino de esas personas, como si fuera posible. ¿Te miraste? Ya. Un ejemplo, un ejemplo, ya. Voy a poner lo más conocido porque todo el mundo lo sabe. Judas, el mismo lo llamó, pero de antemano sabía que era el hijo de perdición, ya lo sabía. Hay un ejemplo que él mismo demuestra, y gloria a Dios, porque él demuestra lo que está escrito, lo demuestra con hechos, que Judas, no estando escrito en el libro de la vida, o él mismo se autoborró del libro de la vida, él igual lo llamó y estaba ahí. El otro, por ejemplo, ahora Dios, ¿por qué no hace partícipe sobre todo los evangelistas, de ir y predicar y anunciar? Porque Él quiere compartir de su gloria, de su gracia con nosotros. Él quiere que nosotros ejecutemos lo que Él no alcanzó a hacer aquí en la tierra. Él mismo quiere hacerla, pero a través de nosotros. Él quiere seguir con la salvación a través de nosotros. Él quiere que nosotros sigamos con eso, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un ejemplo muy claro del Señor: mandó a Felipe, a el eunuco lo mandó por si acaso, a ver si Felipe lo convencía, o porque el Señor le quiere demostrar a Felipe que él ya lo tenía elegido. Eso es mi respuesta, no sé si está bien. Ya, tenemos al David que quiere preguntar de nuevo o quieres acotar algo. David. Sí, quisiera comentar un poco más, independientemente de la pregunta de Ismael, que también es muy... cuesta encontrar ejemplos bíblicos. Como ese, yo también pensaba con respecto a eso, a que cuando Jesús oró, dijo gracias, porque cuando estaba con ellos en el mundo los guardé, después y no se perdió ninguno de ellos, de los que me diste, sino que solo el hijo de perdición. Ahí entiendo yo que es, y va la redundancia que dice que Él añadirá cada día a los que han de ser salvos. Entonces, pero ¿qué es lo que nos manda a nosotros? Técnicamente lo que yo entiendo, ahora entiendo yo, y me gustaría que me lo ratificaran, es que yo no voy a ir a evangelizar propiamente tal, y no voy a ir yo no voy a ir a convertir a las personas. Lo que Dios me manda es presentar a Cristo y a este crucificado para que el mundo conozca a Cristo. Tanto con mi predicación como con mi actuar, tienen que conocer a Cristo. Y cuando conozcan a Cristo, el hombre decidirá si lo acepta o no lo acepta. Así lo entiendo yo, pero yo estoy mandado a presentar a Cristo, no a convertir personas. Y porque Él, Dios es el que añadirá a los que han de ser salvos. Así lo entiendo, me gustaría que me lo ratificaran en el fondo. Eh, no, David, no te voy a dar en el gusto, porque no puedes exigir que yo te ratifique lo que estáis diciendo. Te lo puedo, te lo puedo echar por tierra, que es diferente. Pero no, yo también creo que el propósito de Dios, voy a insistir en esto, o sea, cuando vaya a ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, el propósito de que Dios quiere que le conozcan a Él, pero ya Él sabe quiénes van a ser. Recuerden, no todos los evangelistas, sobre todo, que se alegran tanto cuando levantan la mano 10, pero ¿cuántos de los 10 son los que perseveran al final? Entonces, ahí hay una situación de que puedo actuar pero el egoísmo, ahora,
no es elección de Dios quién va a ser salvo o quién no va a ser salvo. Es algo que el ser humano decidió, pero como el Señor nos conoce de antemano, Él conocía el corazón de Saúl y conocía el corazón de Jacob. Saúl era más honesto que Jacob, pero Jacob, él luchó hasta con mentiras y con trampa, luchó por la bendición y a Saúl no le interesó. Conoce los corazones y eso, por eso él dice, anda a tal lado, por eso ser guiado por el Señor es sobre seguro, porque anda a tal lado y predica, anda a tal lado y hazte presente, porque ahí él sabe que está en un corazón para con él. Tenemos al Pastor Freddy. Pastor Freddy va a preguntar, va a acotar. Tiene 2 minutos. Adelante. Buenas noches. Quería acotar, bueno, no doy la pantalla porque estoy un poquito delicado. Bueno, quería yo solamente dar una postura acerca del determinismo y de la salvación, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros, si bien es cierto la palabra enseña que dice que de la predestinación, pero muchos de nosotros creemos que Dios predetermina a las personas. Por ejemplo, hay una postura, no voy a decir quiénes son, pero hay una postura que habla del determinismo. Entonces, cuando habla de la salvación, también habla de la condenación. O sea, mi pregunta, una pregunta y yo también voy a responderla, dice, o sea, ¿Dios escoge para salvación y también para condenación? La palabra del Señor enseña y dice que a todo aquel que Él crea, para que no se pierda, sino tenga vida eterna. Y la palabra del Señor dice que el Señor quiere que todos pasen al arrepentimiento. Entonces, si Dios quiere que todos pasen al arrepentimiento, entonces hay una cosa de que no cuadra ahí. Si quiere que todos pasen al arrepentimiento, entonces Dios ha fallado. O sea, Dios está fallando porque no todos pasan al arrepentimiento, o Dios está fallando porque no sé. Ahora, yo lo que pienso, amados hermanos, es esto, de que la salvación ha sido dada. Dice, mas la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el hombre tiene la decisión, no que el hombre tenga la posibilidad de escoger a Dios, no, pero el hombre tiene la decisión, como el mismo pastor lo dice. O sea, yo acepto a Cristo o acepto las tinieblas, como nuevamente el pastor Miguel lo ha dicho. Si yo acepto a Cristo, paso a vida eterna. Y si no lo acepto, paso a condenación. O sea, yo tengo la decisión, pero Dios ya ha dado la salvación, pero para todos, para todo aquel que en Él crea. Eso quería decir. Bendiciones, hermano. No, no hay preguntas, solamente él mismo se respondió, pero eh, eh, esa cuestión de determinismo es una cuestión moderna que algunos la quieren meter en la iglesia, como todas las cosas, todas las tonterías de este tiempo para hacerse famosos, quieren traer cosas novedosas. Pero la salvación está dada desde el principio y él conoce que va a ser salvo. Por eso dice, y vuelvo a citar el glorioso versículo que por mucho que esté manoseado y sirva para chiste y todo, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos lo amó. El propósito de Dios quiere que todo, y también lo dice, el apóstol dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito eterno de Dios. Pero también él sabe quiénes son los que van a aceptar y sabe los que no van a aceptarlo. Entonces, es por eso que pareciera que ahí inventan el determinismo y ahí inventan una cuestión y ahí aparece Calvino y aparecen otros locos como Scofield y muchos más también, que pretendiendo ser famoso inventan cuestiones que no están dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una sola, la Biblia, no hay otra. Lo que yo pienso es basura, lo que yo creo es basura. Lo único válido es lo que está escrito. Entonces yo puedo dar mi pensamiento, pero sigue prevaleciendo la palabra. Y a veces eso es lo que nosotros no, vuelvo a decir, porque por querer saber más que el otro, decimos cosas que no debiéramos ni hablar. Si deberíamos dejar que la palabra sola hable y el Espíritu Santo revele. De hecho, el propósito de Dios dice que ya ninguno más le enseñará a su compañero, sino que Él escribirá su palabra en nuestros corazones y la grabará en nuestras mentes. O sea, Él es el que produce todo. Pero creo que
eh, creo que el propósito, vuelvo a decir, es que todos los hombres sean salvos. Pero también hay cosas que nosotros, bueno, con mismo respecto a la oración, también tenemos tantas enseñanzas de la oración, pero se nos olvida lo que está escrito, y en la salvación también empezamos a especular, somos salvos, no somos salvos, y dejamos de lado la palabra porque nos entretenimos más en esas cosas, o por escuchar alguna novedad, o por dejamos de lado. Pero yo creo que dejemos que el Señor nos hable, y metámonos definitivamente en la dispensación de su gracia, y dejemos y vivamos la dispensación, vivamos el remedio que Él nos dio, y está siendo entregado por nosotros mismos. Nosotros estamos entregando el remedio a la gente, hablando de la dispensación, estamos entregando el remedio a la gente que Él recetó. No estamos dándole otra cosa. Ir a anunciar el evangelio, le estamos dando el remedio a la gente que él mismo le recetó. Oye, para ser salvo esto necesita, y nosotros tenemos que ir. Y como dijo alguien por ahí, no se olvide que el apóstol dijo, la obligación nuestra, más que ir a enseñar escatología y los tiempos finales, es ir y predicar a Cristo y a este crucificado. Esa es nuestra obligación. Ismael, ¿quieres preguntar? Sí, sí, son tres preguntas. Son dos para mi papá y otra para los hermanos que están en esta reunión. Para mi papá, las dos preguntas, una se desprende de otra. A ver, para que los hombres sean salvos es necesaria la predicación del Evangelio. Así lo dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En su opinión, y pensando solo en Chile, no más allá, solo en Chile, de 0 a 100, ¿cuánto está predicado el Evangelio? Y según la cifra que usted escoja, ¿qué es lo que se ha predicado entonces? Esa es una pregunta para usted. Y para los hermanos, quiero saber si están todos de acuerdo con que la salvación no se pierde. Eso. ¿Responde los hermanos o respondo yo? Usted primero. Ya, para que los hombres sean salvos es necesario la predicación, totalmente. Pero se nos olvida que el Señor va a venir cuando, dice la Escritura, se ha predicado el Evangelio del reino, ¿no es cierto? Y lo que se ha predicado aquí, se ha predicado cualquier, y perdonen, hermanos, sin ofender a nadie, se ha predicado cualquier basura, menos el del reino. Es lo que menos se ha hablado del reino de los cielos. Es de lo que menos se habla. Uno escucha en la predicación, imagínense, cuando tuvimos, voy a poner un ejemplo de algo vivido ahí en Conchalí, y hubo una campaña y predicó un evangelista ahí. La gente decía, hoy por fin trajeron palabra de Dios, dijo, siempre vienen aquí a hablar de su testimonio, vienen a contarnos historias, vienen a contarnos cuentos, dijo, por fin escuchamos una palabra de Dios. Entonces cuando se predica, la gente queda impactada, pero cuando vamos nosotros con cosas preparadas, preconcebidas, y el Evangelio del Reino, créame que si se predicaba el Evangelio del Reino se vería, porque eso es una de lo que falta para que el Señor venga, la predicación del reino. Pero como se predica cualquier cosa, no, el Señor no ha venido nomás, pero yo creo que no se ha predicado el Evangelio. Es necesario predicar del Evangelio, es necesario para que los que ya están inscritos en el libro de la vida sepan que están inscritos en el libro de la vida, sepan que hay una salvación para ellos, pero le empezamos a hablar del pecado y no de la salvación, le empezamos a hablar de lo que no tienen que hacer y no de la salvación, le decimos, deja eso, o le empezamos el Dios de la oferta, oye, ven si tenéis problemas, si hay algún enfermo, ven si te lo sana, y no le hablamos del reino. Sí, es verdad que el Señor viene a sanar también, pero por sobre todas las cosas Él quiere salvar, y esa es nuestra obligación, hablar del Evangelio del Reino, cómo empezó Juan, cómo empezó el Señor Jesucristo, a hablar de esas cosas. Después la sanidad viene por consecuencia de la salvación, pero nosotros estamos más preocupados de empezarle a ofertar. Tenemos un Dios de la oferta, tenemos un Dios de la condenación, condenamos a todo el mundo, pero no le hablamos del amor de Dios, no le hablamos de la salvación. Y eso es por eso yo creo que no se ha predicado el Evangelio del Reino. Eso es lo que yo pienso y creo. Y estoy seguro.
Bueno, ahí responda la otra pregunta, porque era, ¿cuál era, Ismael? ¿Acaso todos piensan que se pierde la salvación o no se pierde? Yo recuerdo que la salvación no se pierde. Ya, eso pero arriesguense, pues si podemos algún día, si nos casamos hoy día, algún día vemos por qué no se pierde y por qué se pierde. A mí no me gusta el término se pierde o no se pierde. Creo que creo que no me gusta ninguno de los dos términos. Creo que son eh, creo que le quitan la relevancia a esta salvación que es del Señor y la trasladan al hombre como si fuera del hombre. Claro. Eso me pasa. Pero yo reconozco en la Escritura de que el Señor a quienes, o sea, que Él conoce a quienes llamó. Y reconozco que Él murió por aquellos que Él llamó y que lo aceptaron. Sí, el Señor finalmente nos llamó a todos. No creo que Él haya elegido unos para condenación y otros para salvación. Al menos la Escritura no me lo da a entender así. Pero sí creo firmemente que aquellos lo que dice Hebreo, aquellos que gustaron del don, participaron han participado de esta salvación, no van a retroceder. Eso. Hermano Carlos. Gracias, hermano Camilo. Bueno, la palabra del Señor también dice que el Señor va a cortar los tiempos por causa de los escogidos para que no sean engañados. Entonces también uno dice, si ya somos escogidos, ¿por qué vamos a ser engañados? La palabra dice que los que son amigos del mundo se hacen enemigos de Dios y ya fueron condenados. Entonces, tenemos tantos versículos como que en una afirma la salvación y en otra como que también nos advierte de algo. Sí, porque el Evangelio también es eso, es una advertencia. O sea, tenéis dos caminos, el reino de los cielos o el infierno, si no hay más caminos. Entonces también el Evangelio también es eso. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, pero la gracia tampoco es automática, o sea, el Señor murió en la cruz, pero no porque murió en la cruz yo soy salvo, no porque derramó la sangre soy salvo, es solamente eso nos justifica delante del Señor. La sangre nos justifica, es la sangre la que nos justifica a nosotros, pero yo tengo que dar un paso de fe, tengo que dar un paso de arrepentimiento y ahí recibo la gracia. No es que la gracia sea algo automático, porque si fuera por gracia seríamos todos salvos, automáticamente. Y además que Dios tampoco creó personas, es como la creación de Dios en general, ¿no? Los ángeles fueron creados por Dios, pero también toman sus propias decisiones. Así como hay ángeles que se rebelaron en contra de Dios, también el mundo también se revela contra Dios. Entonces, la salvación está disponible para todos, pero yo creo que al final es una decisión personal. Y yo creo que la salvación también se puede perder, porque por eso la palabra dice que el Señor va a cortar los tiempos, porque si no, aún los escogidos se pueden perder. Entonces, ¿por qué el Señor también nos da esa advertencia? O siempre el Señor nos está diciendo que tenemos que perseverar, no tenemos que desmayar, tenemos que seguir avanzando en nuestra salvación. Entonces, igual es como un poco, por eso también necesitamos también al Espíritu Santo que nos guíe en todo tiempo, sobre todo en estos tiempos que son más complejos. Ahora, cuando llevamos la palabra a la gente, bueno, yo creo que a la gente hay que decirle la verdad, pues, o sea, todo lo que dice la palabra, no solamente algunas cosas, no solamente hablar de la salvación, sino que todo lo que la palabra nos enseña. Para eso también salimos a las calles, no solamente para decirle que el Señor nos salva, también hay que decirle lo bueno y lo malo, porque la palabra también dice, a nosotros también nos enseña la corrección y lo malo. O sea, si yo solamente le hablo de salvación y no le digo las consecuencias de no aceptar a Cristo, también no estamos hablando la verdad de Dios, y de eso se trata también de enseñar a la gente cuando predicamos la palabra, de enseñarles la verdad. Y el Señor nos enseña ambas cosas, lo bueno y lo malo. Eso sería como mi... Pero yo creo que la salvación se pierde. Ya, hermano Carlos, solamente esto. Usted citó un verso, dice que los tiempos van a ser acortados por causa de lo escogido, ¿no es cierto? Pero véanlo el contexto, no lo saque el texto ese no lo saque de contexto, le hace el contexto y va a entender por qué se dice eso. Ahí no está hablando de salvación. No está hablando de salvación. Entonces, ahí el problema, que a veces sacamos versículos aislados de repente y eso a veces nos confunde a nosotros. Por eso es importante tener el panorama completo de las cosas. Mire, yo no puedo hablar
con autoridad de salvación si no conozco la Biblia. O sea, yo debo conocer la de Génesis y Apocalipsis. Si no, no puedo hablar completo porque me voy a quedar con algo trunco. Y cuando yo y espero que no se defienda con el aspecto que dije que los evangelistas predican o los hermanos predican algo que no tiene nada que ver. Hay que advertirle a la gente, pero primero hay que decirle que tienen que ser salvos por qué razón. Pero ¿para qué los vamos a ir a condenar si ya están condenados? Están condenados, ya están. Rescatémoslos, dice la Escritura que si es posible rescatarlos del infierno. Esa es nuestra obligación. Ahí dejo, pero le hace, hermano Carlos, eso por causa de los cogidos ahora se ha cortado el tiempo. Disculpe, una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el contexto, Pastor Miguel? Como para que le ahorre la pega al Carlito. No, pero leámoslo, pues aprendamos nosotros a sacarlo. No, yo le preguntaba si usted lo sabía, no, como Sí, dice que lo sacó de contexto, solamente por eso. Claro, no, sí, está. Pero hay que leerlo. Es que yo creo que ese problema nuestro, Pastor, dice que nos vamos quedando con versos que nos dijeron o que nosotros nos parecieron, pero no podemos sacarlos de un contexto. Avancemos, yo se lo doy, de un ratito más se lo doy, porque voy a buscarlo literalmente donde está, sé el contexto, pero quiero leerlo donde está. Mientras le damos la oportunidad, igual nos van quedando pocos minutos, última hora, estamos levantando la mano. Sí, tenemos al pastor Freddy que quiere preguntar. Sí, dame un minutito que quiero decir un par de cositas. Y como Freddy habló y David también habló, le damos la posibilidad a Germán, que también está pidiendo la oportunidad, ¿ya? Ya, solamente yo animarlos a que se atrevan a hablar, a pesar de, esto lo digo así como bromeando, a pesar de que el pastor Miguel nos intimida, nos dice, ya, pues decían si así o no, y también por ahí dijo algo, dijo estos otros hablan cuestiones porque quieren ser famosos, juzgando intenciones de los tipos que opinan. No sé si ellos realmente buscarán la fama, ¿no? Yo creo que cada uno piensa y dice lo que se le ocurre, va usando nuevos términos, pero acá yo no quiero ser famoso con lo que voy a decir, ¿ya? Pero yo no creo que, o sea, estoy, a pesar de que la palabra sí tiene que ser frío o caliente, yo estoy al centro. De acuerdo a la escritura, leyendo la escritura, hay textos que me inclinan hacia un lado y me inclinan hacia el otro. Entonces, no soy ni del Colo ni de la U, soy de la Unión. No sé si cachan más o menos ahí mi metáfora futbolística. ¿Por qué digo esto? Termino y pueden tomar las piedras. Yo creo que la salvación, viendo el contexto y lo que sigue, Hebreos 2 nos habla y nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Bueno, hacia abajo sigue y antes comienza. Creo que es como el primer amor. La palabra, esto es algo que está arraigado en la iglesia evangélica. Es que perdí el primer amor o el diablo me robó el primer amor. Y el texto es claro en Apocalipsis, dice, tengo contra ti que tú has dejado, ¿ya? No fue ni el diablo ni se perdió por perderse, sino dice, tú has dejado. Creo que la salvación toma la misma línea. Se puede descuidar. Para mí descuidar en el fondo es no tomarle el valor. Es como, no sé, voy a graficar. Yo le regalo a ustedes, no sé lo que les pueda gustar, un chocolate, bueno, a los más golosos, una hamburguesa. Ustedes reciben ese regalo, pero lo tienen en poco y lo dejan al lado. O sea, para mí eso es como menospreciar, es como no quererlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros descuidamos? No sé. Ahí ya entro en algunos problemas. Yo sé que esto no me lo van a contestar en 2 minutos, en 5 minutos. Esto abre otra arista, ¿ya? Pero solamente lo comenté, no espero
No espero piedras, ni respuestas, ni como dijo David, que me ratifiquen, ni tampoco que me condenen. Solo expuse una apreciación que puede estar bien, mal, más o menos, pero la expresé. Me gustaría escuchar a Germán ahora. Lo tuyo no fue pregunta, Richard, estás mostrando tu apreciación de las cosas. Correcto. También es válido, pero también hay que rebatir siempre también textos que son tirados así y no son analizados. Hay que verlo, hay que verlo. Porque el de Hebreo tiene otra apreciación de acuerdo a lo que tú lanzaste. Ya, Germán. Adelante, Germán. Gracias. Pucha, al pastor Richard no le ponen tiempo, pero a los demás sí. Eso hay favoritos igual en el pueblo de Dios parece. Pero es culpa tuya. Eh, Un minuto. bueno, lo primero que quería señalar, yo tampoco comparto esta, de repente, que parece ser que algunos se quieren hacer famosos tirándole lodo a los antepasados. ¿Ah? Yo eh, creo que Calvino y muchos otros, los reformadores, algún aporte hicieron. Y no comparto esto de tirarles lodo porque creo que también estarán allá en el reino de los cielos cuando nos veamos. Eh, si es que no nos llegamos a conocer. Pero miren, yo quería preguntarle a la asamblea cómo entendemos la salvación, en el sentido desde, yo lo comparto como un plan, como un proceso, porque yo lo que veo es que en algunos aspectos Israel, el Israel étnico-religioso, por decirlo así, en algunos versos de la Biblia no es lo mismo que la iglesia, ¿cierto? Yo al menos lo veo de esa manera porque por algo el apóstol Pablo en Romano le escribe, ¿cierto?, a los judíos que viven en Roma y les dice que no se llama a los gentiles a no ser arrogantes, ¿cierto? Que eso es una cuestión básica respecto a la salvación. Yo no puedo ser arrogante respecto a la salvación como que, pucha, yo la tengo y sí, y claro, de repente esa seguridad se confabula como un poco con la arrogancia, porque dice que Israel tiene un endurecimiento en parte, lo dice ahí en Romanos 11, no en el verso 25. Hay un endurecimiento en parte, ¿cierto? Dice que todos los gentiles, dice, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, hay un endurecimiento de Israel. Entonces hay una especie de etapas. Yo lo veo como etapas. Que efectivamente la salvación, toda la entrada es por Jesucristo, en eso yo estoy claro. Pero a mí me da la impresión, y no sé si la asamblea o el pastor Miguel comparte aquello, porque cómo se entiende, ¿cierto? Por ejemplo, que Jesús le haya dicho a los suyos, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, agredes, ¿cierto?, a todos aquellos que te trajeron la palabra. Lo estoy parafraseando ahí lo que dice en Mateo 23, ¿no? Eh, y cómo se alinea esto, yo al menos lo creo así, en esto de que el Evangelio, perdón, el Evangelio y en sí, el plan de salvación, hay una etapa en este momento en que Israel no está. Porque aquí dice, por ejemplo, en el mismo Romanos 11, en el verso 20, dice, así en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Cierto? Es decir, el pueblo de Israel, en cuanto al Evangelio, es enemigo, pero a la vez dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, yo por lo que veo, existe una situación, hay una fase en la que hoy día el llamamiento, porque el llamamiento a la salvación es irrevocable, lo dice el verso siguiente, ¿verdad? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento, ¿cierto? Por eso que yo creo que la salvación no se pierde, pero sí, en cuanto a este proceso de plan de salvación, hay una etapa hoy día en la que, entiendo yo, el Israel étnico religioso no está todavía presente en su totalidad. ¿Ya? No sé si la Asamblea comparte eso o no. A medias.
Hasta el Rafa media, ¿viste? Parece que el Rafa también a media. Claro. Hasta por ahí no me lo comparto. Oye, Germán, quiero aclararte algo de verdad, pero voy a usar este medio para algo personal, pero cuando yo dije algunos hablan para hacerse famosos, cosas así, inventaron, y no digamos ya que tú nombraste a Calvino, no me digáis que Calvino no inventó cosas. No digamos que Calvino era una revelación misma del Espíritu Santo porque su vida no era de las mejores. Además, además no es, tener seguridad no es ser arrogante. Y caminar seguro no es ser arrogante. La arrogancia va por otro lado. La arrogancia es cuando alguien presume ser algo y no lo es. Y quiero hablarle ahí de Mateo 24 al hermano Carlos, aquí lo tengo, donde habla de si nos fuera acortado los días por causa de los escogidos. Dice, el que voy a leer del 17 para que... Pastor Miguel, pero de la otra pregunta que hice no me respondió. No, es que la pregunta la hiciste tú a la asamblea, no a mí. No, pues dije al pastor y a la asamblea, lo señalé. ¿Cuál? Repítemela, porque como dijiste a la asamblea, ¿cuál ¿Pero es? usted es parte de la asamblea o no? Pero No. ya quiere que te la No, responda. Ya. sí, pues no, quiero saber, porque como usted también señaló al principio, probablemente con este tema también vamos a quedar al debe, pero saber si efectivamente usted cree que la salvación es un proceso o no, si hay etapas, porque efectivamente yo concuerdo con usted en que por Cristo y solo a través de Cristo está la dispensación de gracia, estoy de acuerdo. Y todos entramos por Jesucristo, el que por mí entrar es cierto, yo soy la puerta, yo soy el camino. Pero ¿usted está de acuerdo en que existen etapas en este proceso de salvación? Por eso es que cité lo que Pablo habla en Romanos 11 respecto, y por eso que tomé el verso de la arrogancia cuando habla de la salvación, dando a entender como que la salvación nos ha llegado solo por gracia, nos ha llegado porque un pueblo desechó, como usted bien lo dijo, a los suyos vino y estos lo desecharon. Entonces el apóstol Pablo como que le baja un poco los humos y les dice, oye, no seamos arrogantes en este misterio, ¿cierto? Y después cité el verso 26 cuando dice que en cuanto al Evangelio, ellos, Israel, dice que son enemigos por causa de vosotros, pero a la vez también dice por cuanto a la elección son amados. Entonces, yo lo que veo por la escritura es que hay una etapa hoy en la que para que todos los gentiles, ¿cierto?, sean predicados y estén en esta etapa, ¿cierto?, del llamamiento, hay una etapa en donde en este momento el foco de la salvación está puesto sobre los gentiles. Si usted está de Sí. acuerdo en eso o no. No, pero con varias... Oye, ¿por qué Germán se toma esa libertad de tomarme más minutos de lo que le corresponde si a todos nos ponen reglas? No, el Porque temporizador se cansó, el hermano Camilo se cansó, por eso. Pero, Germán, tú mismo diste en tu clase magistral de evangelismo que diste la vez pasada a través del módulo, hablaste del, comillas, de Dimas. Él tuvo un proceso de salvación de acuerdo a lo que tú enseñaste. ¿Ah? sí, pues tuvo un proceso. Sí, ¿Cuál? los procesos son largos o cortos, y ese es el ¿Cuál? tema. Yo Pero te pregunto, tuvo un proceso. no, pero ¿cuál es el proceso que tuvo él? Po? Pero si vea el módulo, pues, pastor, si lo vimos el jueves, el No, miércoles pasado, sí, hablamos del proceso. pero yo no la veo un proceso ahí. Yo no creo que Sí, pues, el proceso yo, el proceso de nosotros va hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ese es un proceso, pero la salvación no es un proceso. La da o no la da nomás. Así yo lo veo. Entonces, y de acuerdo a lo que tú mismo enseñaste, yo no le veo un proceso. Ahora, el, eh, en eso, yo ahí no estoy de acuerdo que la salvación es un proceso. Eh, no estamos en un proceso de salvación porque si yo me muero hoy día voy a quedarme en mitad de proceso. Yo soy salvo nomás. Del momento en que creíste, dice la Escritura, del momento en que creíste, ya
ya eres salvo. Entonces no hay un proceso, es un proceso de perfeccionamiento a nosotros, pero no el perfeccionamiento en lo que Dios, en el propósito que Dios quiere, sino que en la obra que Él quiere hacer a través de nosotros. Eso es un proceso. Y, y voy leo de referente a eso donde dice, lo voy a hacer lo más corto, dice, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su, veo re poco, de su casa, y no vuelva atrás para tomar capa. Más hay de las que estén en cinta, no sé si recuerda el pasaje, ese para no leerlo entero. Ahí habla, dice que fueron acostados los días por causa de los escogidos, pero está hablando de la desolación desoladora de Jerusalén. Ahí de eso habla de el tiempo que Tito se tomó el poder y todo el asunto y entró a Jerusalén, destruyó el templo. De eso está hablando, que esos días fueron acortados por causa de los escogidos. No está hablando del plan de salvación ahí en ese pasaje de Mateo. Y parte diciendo, el mismo escritor parte diciendo, arriba dice, el que lea entienda. Y parte hablando de lo que habló el profeta Daniel. A eso se refiere, por eso hay que leyeran ese pasaje completo y poder, después cada uno saca su propia deducción respecto a eso, para no entretenernos en algo que de verdad que tiene debate. Lo mismo que Germán está exponiendo ahora tiene debate, pero yo creo pero personalmente yo creo que la salvación no es un proceso, la salvación es y es nomás. Lo que son procesos son la voluntad, lo que tú estás en estos momentos. Porque si yo te pregunto, ¿estáis seguro que estáis en la voluntad de Dios? Y ahí empieza uno a como a titubear. Ahí hay un proceso, saber que si estoy en la voluntad de Dios. Y el proceso ese es conocer la voluntad de Dios. Ya, vamos a, Pastor Richard, vamos a darle Sí, oportunidad mira, o nos quedan poquitos minutos, así que vuelva el temporizador ya. ya. Entonces, Pastor Freddy, ¿usted tiene la mano levantada? 2 minutos tiene. eh, Se acabó el tiempo de la casa. Tuviste ya, por favor. gracias. Vos. Pastor Hermano, Freddy, sí, de verdad que sí. Bueno, yo también voy a reclamar por el temporizador. Bueno, lo único que quiero yo, hermanos, acotar esto, hermano. Yo tengo varias respuestas, hermano, una al pastor Richard y también a Germán. Germán, cuando nos hablamos nosotros del contexto y que valga la redundancia que el pastor Miguel tiene razón, cuando habla en Hebreos capítulo 11, el Señor está hablando claramente, el apóstol Pablo cuando dice, porque me ha reservado un remanente por gracia, dice, y está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de todo Israel como etnia, está hablando de un remanente y un remanente siempre va a haber. Y para decir eso, ¿sabe lo que dice? Le habla lo del profeta Elías, le dice, cuando Elías dice, solo yo he quedado, y el Señor dice, no, 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 cuidado, no seas arrogante, le dice, porque hay 7.000 rodillas que no han doblado. Ese es con respecto a la salvación de Israel. El pueblo de Israel va a ser salvo igual que todos nosotros por gracia. Esa es una. Con respecto al pastor Richard. El pastor Richard nombró el capítulo 2 de Hebreos y habla de una salvación y cómo descuidar una salvación tan grande. Hermano, también nosotros tenemos que ir al contexto. Cuando habla de hebreos, hermano, a estos hebreos ellos todavía practicaban el judaísmo y ellos creían que los ángeles, Moisés, sus prácticas eran mayores que Jesucristo, por eso les habla de la exaltación de Jesucristo. Y cuando le dice que cómo perder una salvación tan grande, precisamente le dice, no hagan las cosas paganas que hacían, o sea, no hagan los sacrificios que eso no los salva, o sea, de eso les está hablando a ellos, hermano. Ahora, lo tercero, hermano, y con eso termino, que me queda 30 segundos. La salvación sí yo creo que es un proceso, hermano. Hay tres pasajes bíblicos que hablan acerca de la salvación. Uno en Juan 3:16, que la salvación hemos sido salvos, dice. Lo segundo habla en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice que nosotros vamos a ser santos y el Señor va a perfeccionar, nos va a perfeccionar hasta el día de su llegada. Y en 2 Corintios 3:18, ¿sabe lo que nos habla, hermano? O no, en Romanos 13:11 nos habla que todavía no hemos alcanzado la salvación. O sea, nos habla del proceso. Bueno, no tengo más tiempo. No, decíteme el de Romano donde no me ha alcanzado la salvación. El de Romanos 13:11 dice así, hermano. Dice que, vete, no sé si alguien lo puede leer, ya se me fue, ya lo tenía aquí, hermano. ¿Ya?
Bueno, Siga. ya, así dice Romanos 13:11, dice así. eh, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, la salvación todavía vamos a alcanzarla cuando venga el Señor. O sea, tenemos la salvación, como dice el pastor Miguel, que yo soy salvo y 100% salvo. Y a mí me digan que yo no soy arrogante cuando de repente, pero esa arrogancia me la da el Señor, de que yo soy salvo porque creo en Jesucristo por gracia. No hay otra forma, no es por lo que yo haga, sino por lo que el Señor me salvó. Bueno, gracias hermano, bendiciones. Gracias, Pastor Pedro. Vamos con David rapidito. Adelante, David. Tienes 2 minutos. Ya. Vale. Yo Por tengo, bueno, un hartas minuto. cosas. Claro. Tengo varias cosas que responder en general a todo lo que se ha hablado, pero va a ser un debate bastante bueno, considero. Pero más allá de eso, quisiera un poco retomar lo que decía el hermano Carlos. Es muy bueno decirle que ahí en Mateo 24:4, cuando habla de que podemos ser engañados y perder la salvación por ese lado, que dice que se levantarán falsos profetas, que engañarán, pero después, si fuera posible, o sea, no te sé, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero eso no significa que los escogidos van a estar, van a ser engañados. Ahora, si nosotros estamos firmes en la palabra, si estamos realmente puestos en la roca, difícilmente nos van a quitar la salvación. Y cuando hablamos, y yo entiendo con lo que decía el pastor Richard también, que cómo descuidaremos una salvación tan grande, o sea, yo creo que más que decir, oye, no hay que descuidarla, yo creo que está diciendo, oye, pero ¿cómo se le ocurre, cómo se les pasa por la mente descuidarla? O sea, no debe ni siquiera pasarse por nuestra mente que podemos descuidar si estamos bien afianzados en la palabra de Dios. Eso. Ujú. Gracias, David. Hoy tengo a Michael ahí. Michael. Sí, también. Adelante, Michael. Tienes 2 minutos. Hola, hola, mi hermano, ¿cómo están? Gusto saludarlo. Dios les bendiga. Ahí sí. Ya, ahora sí. Sí, ahí se escucha bien. Perdón. Quiero comentar lo siguiente, por lo que entiendo yo, que la salvación no es el propósito. O sea, Dios en su mente, en su corazón, no tiene el propósito de salvarme, sino que tiene el propósito que nosotros seamos a la imagen de su Hijo y como consecuencia tener la salvación. ¿Y en qué me baso? En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué cosa? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, la salvación es una consecuencia de hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto cuadra con lo que dice también en la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? Al único Dios verdadero es Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? O sea, la razón de el Señor salirnos al encuentro es que nosotros lo conozcamos a Él, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y como consecuencia de eso, de conocer a Jesucristo, tenemos la vida eterna. Y por supuesto que ahí lleva implícito un proceso de santificación, porque siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo, y probablemente, en mi caso, hasta el último día, minuto y segundo que esté en esta tierra. Eso. Y yo personalmente pienso que la salvación no se pierde, pero creo que se me terminó el tiempo, ¿o estoy sin tiempo? Tómese unos segundos más nomás. Si otros lo hemos hecho, hágalo nomás. Ya, bueno, dice la Claro. palabra, y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no transitará inmundo por él. Y el que transite por esta senda, por torpe que sea, no se extraviará, porque Dios mismo estará con ellos, ¿cierto? Y el Padre que me los dio, nadie lo arrebatará de mi mano, ¿cierto? Que estamos en el hueco de su mano, ¿verdad? Y todo lo demás que nosotros ya conocemos. A pesar de que existen efectivamente un par de versículos que hará la sensación, ¿verdad? Como que se pierde la salvación, ¿verdad? Porque los que antes gustaron, fueron iluminados, fueron partícipes,
¿cierto? Pero no es lo mismo ser partícipe de la luz que andar en luz, porque el que anda en luz, porque es la luz, y el que está en luz, no sé si me va a entender. Eso, mi hermano. Totalmente. Pero yo Gracias, Michael. casi me persuade, Michael, casi me persuade, pero hay algo al revés. Yo creo, personalmente, yo creo que lo primero que está para que Dios comience a hacer un propósito, hay un propósito en nosotros y nos lleve por camino de santificación y a la perfección y llegar a la imagen misma de Él y llegar a la altura de un varón perfecto, comienza por la salvación. Primero no somos salvos porque Dios no puede trabajar el que no es salvo. Primero hay que salvarnos para tener un proceso Él en nosotros. Eso quería agregarnos. Bueno, hay un pelo a la sopa, pero si somos salvos de antes, entonces, ¿cómo explicamos eso? Yo creo que el orden de los factores no altera el producto, así que es un proceso. Se nos fue, no, sí, está bien. el tiempo. Yo creo que eso dejar así, tirar algo así como para dejar en duda todo, de ir y tirarlo para que haya una respuesta a eso, o tú reafirmarlo, porque ahí estás dejando como que todo lo que se ha dicho que estaba malo. Yo creo que claro, no, es que eso... Lo que usted dijo es que desde antes estábamos inscritos en el libro de la vida, por lo tanto, claro, el que está inscrito en el libro de la vida está salvo, desde antes, no de ahora. Entonces, como dice usted, primero tenemos que ser salvos, si venimos salvos de antes. Mal, ahí entendiste mal, porque te digo, porque la escritura dice que estamos inscritos en el libro de la vida. Lo que pasa es que después habla de que podemos ser borrados del libro de la vida, pero yo no hablé, ahí no involucro la salvación. Ahora, la salvación es desde el principio, no nace cuando nosotros estamos, ya ahí comienza nuestra vida de salvación, ahí comienza. Entonces, la elección sigue siendo de Dios. Me parece que se me cortó. ¿No? Ah, ya. No, se escucha bien. Ya. No, ya, ahí nomás, pero yo creo que eso deberíamos dejarlo pendiente porque no es así como lo dijo el Richard, lo que yo dije. No es así. Ya. Bueno, o yo entendí mal o qué, o repruebo. Ya, se nos fue el tiempo, pero me quiero hacer famoso, gracias por ese concepto, Miguel. ¿Ah? Solamente para que lo reflexionemos y si quieren ustedes retomamos, porque discrepo rotundamente con el pastor Freddy lo que él interpretó o lo que añadió sin mala intención de lo que el escritor de Hebreo está hablando. El escritor de Hebreo está diciendo que es necesario que atendamos con diligencia a lo que hemos oído, la palabra, el evangelio. ¿Ya? Dice, no sea que nos deslicemos, no sé qué entienden ustedes por deslizarse. Dice, aquí lo que me gustaría que procuráramos y que me ayudaran, no ahora, pero sí a entender, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que a mi modo de entender es que no la vamos a llevar pelada si no estamos atentos, si descuidamos, porque si toda la palabra que fue puesta ahí, toda dice, si ustedes pueden ver, dice que todas las consecuencias, ¿cierto?, a la desobediencia recibieron justa retribución. Entonces, como si nosotros descuidamos, ahora el descuidar, cada uno sacará sus propias conclusiones, no la vamos a llevar pelado. O sea, instalo eso, no diciendo nada, pero me llama la atención. ¿Ya? Hoy en realidad siempre nos está quedando poco tiempo, lo que pasa es que después ahora nos pusimos ¿Por qué tenemos esa mala costumbre de dejar a la gente asustada? Claro, o sea, no me deja responder. Claro, no se puede responder. Claro, oiga, pero ¿cómo? No creo que usted esté asustado, no creo que ustedes estén asustados. No, pero estamos hablando a nivel pastoral y de líder. No creo que a alguien le dé miedo esto, todo lo contrario. Yo creo que tenemos que estar, espérate, pues Freddy, no hables encima mío, pues yo respeto cuando tú hablas. Lo que estamos diciendo, estoy diciendo, ayúdenme con este texto. En ningún momento dije esto es así y así. Y lo que yo entiendo, puede que para usted esté equivocado. Lo que yo entiendo es que no la vamos a llevar pelas si descuidamos. Ahora, ¿qué es descuidar? No sé, póngale usted el calificativo que sea. Pero, ahí está el próximo tema, entonces.
Claro. Está bueno, está bueno. Vamos a despedir esto, pero parece que el pastor Roberto me pidió la oportunidad. Si es así, hable, o si no, pastor Roberto, usted ore para que terminemos esto como, como acostumbramos, en paz, en amor y en la comunión. ¿Está ahí, pastor Roberto? Amén. Disculpe que estoy un poquito congestionado. Que Dios les bendiga. Mire, por horario, si va a opinar, opine, pero usted igual No, ore, aunque seguramente también nos va a meter miedo. no, podemos dejarlo para la otra clase para no causar confusión y dejarlo pensando. Así que van a seguir esta clase, ¿cierto? Para la subsiguiente. Sí, yo creo que sí. Voz del pueblo, voz de Dios, o no, nada que ver, eso no digo. Sí, yo creo En que cualquier día. es como para seguir. Para darle Veremos gusto cómo a Pastor Noel, claro, está bien. Gracias primero que todo por la enseñanza, por el tema central que traía el pastor Freddy, ¿cierto? Que después obviamente nos desviamos en preguntas tal vez que tenían que ver, obviamente, pero gracias por la enseñanza el principal pastor que nos dio. Miguel fue el del tema. Amén, gracias, Pastor Miguel, que Dios le bendiga. Y disculpen, que estoy un poquito congestionado del día sábado que pasamos frío. No estamos acostumbrados a los fríos capitalinos. Ahí mismo, como estemos, inclinamos nuestro corazón a Dios para darle las gracias por un día más de vida que Él nos permite a través de Jesucristo, nuestro Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque nuevas son tus maravillas, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana para con nosotros, Señor. Te agradezco por cada uno de los hermanos que pudo ser conectándose, por aquellos que tal vez no pudieron, Señor, también sé tú reprendiendo sus corazones, Señor, para que ellos también puedan querer poder participar de estos programas de estudio, Señor, que son tan útiles para cada uno de nosotros, Señor, y que lo que tú nos enseñas de gracia, nosotros también podamos entregarlo de la misma manera, Señor, porque queremos aprender más de ti, Señor, para poder entregarte de una manera más elocuente, Señor, no solamente para aprenderlo de una manera intelectual, Señor, sino que para que tú toques nuestro corazón y nos enseñes cada día a poder seguir tus pisadas, Señor, a poder ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, en este momento, por este tiempo, por esta plataforma, por los hermanos que se dan el tiempo, Señor, de poder organizar este tema de estudio. Te agradecemos, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, tú nos conoces, Señor, estamos desnudos delante de ti, Señor, no hay mentira que delante de tu luz no sea manifiesta, Señor. Te damos las gracias por todo, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Sigue bendiciéndonos, Señor, te lo pedimos a través de Cristo, Señor. Sigue dando gracias sobre gracia en nuestras vidas, Señor, y que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Lo pedimos y lo recibimos conforme a los méritos de Jesucristo en el Calvario, creyendo de que hecho está para tu gloria, que así sea, y yo creo de que así será. Amén. Amén, hermano, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Quedaron unas preguntitas Amén, ahí, que Dios después les las voy bendiga a... a todos, Dios te bendiga, Germán, Michael, Miguel, Gracias, Hermano, gracias, conmigo. Pastor Miguel. Pastor Juan, Pastor Freddy, Erika, David, que Dios te bendiga. Chaito, chaito, Dios les guarde.